todos, yo soy Mónica Finol y hoy es sábado 18 de julio. Vamos a estar conversando con un gran invitado, ya ha estado con nosotros anteriormente y bueno, complaciendo a toda esa maravillosa audiencia que nos sigue, que para mí es el motivo de Artrimony son ustedes. Vamos a estar hablando de un tema que me lo han pedido y que por supuesto hay que complacer lo que ustedes digan. Vamos a estar conversando sobre la artritis y el embarazo, ¿ok? Aquí, bueno, ya se están conectando, bienvenidos a todos, se están conectando desde Italia, desde Málaga. Hola Eileen, ¿cómo está? Bueno, déjenme saludarlos, como les estoy diciendo, hoy es un día muy especial, es un live muy especial porque vamos a estar hablando con un gran invitado, el doctor Eric Molina desde Costa Rica. Es un gran reumatólogo, el cual vamos a tener la oportunidad de conocer y de poder hablar de un tema tan interesante como es la artritis y el embarazo. Ya vamos a hacer contacto con nuestro invitado. Ya estoy haciendo la invitación al doctor Molina y bueno, vamos deseándoles que tengan un feliz sábado. Doctor, hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Un beso. Bienvenido, un gran abrazo y feliz de poder tenerlo aquí en su casa, en Artrimony, porque este es el canal también para usted y para todos sus pacientes maravillosos. ¿Cómo está? Gracias por invitarme y muchísimas gracias a todos los que se nos van a unir hoy para hablar de ese tema que de verdad es súper importante. Correcto, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Que bueno, sé que lo están pasando muy duro con todo esto y muy pendiente de usted y de toda su gente. Sí, ya vamos casi por los 10.000 casos, sí tenemos una mortalidad muy baja, que eso es la parte que todavía no nos ha golpeado fuerte. Andamos como por el 0.4% de la mortalidad, sin embargo, de ahí son 47 familias que han sufrido muchísimo dolor, ¿verdad?, por esta situación, pero confinados. El gobierno ha sido muy responsable y ha mantenido medidas de confinamiento muy estrictas y pues intentando controlar de nuevo y buscarle el rastro al virus acá que se perdió la semana pasada. Ya comenzamos casi a tener 400, 600, 700 casos y en un país tan pequeño como el nuestro eso es mucho, ¿verdad? Es muy duro, es muy duro. Y sé que ustedes los médicos están haciendo una gran labor y de verdad que me uno a las oraciones que yo creo que estamos haciendo todos a través de, en cada rincón que nos encontremos, de que pronto podamos tener una vacuna que nos ayude a terminar con todo esto. Sí, de hecho, todo el personal de salud acá ha sufrido mucho estrés. El estrés cada vez va más para arriba y arriba y arriba y aumenta y pues sí, la idea es salir pronto de esto y superar la prueba que nos está poniendo la naturaleza de Dios, ¿verdad? Claro que sí, es así, doctor. Este ha sido un año de muchas pruebas y de muchos cambios en todos los sentidos, pero que tenemos que aprender a justamente saber fluir con todo esto y saber llevarlo. Y creo que esto nos está dando una gran lección de vida para todos nosotros. Exacto. Nos volvió a casa, nos volvió a la familia y nos enseñó que lo material no es importante. Sí, señor, que lo más importante es la familia y la gente que tengas al lado y quererte y cuidarte. Bueno, exacto. Bienvenido por este tema que Gracias. no se imagina la cantidad de seguidores que me escribían por mensaje, porque es un tema tan importante, doctor. ¿Cómo afecta la artritis en el embarazo? Y sobre todo, bueno, es que hay mucho de qué hablar. Le doy el... Ok, comencemos por definir qué es un embarazo normal, ¿verdad? Pues un embarazo normal por sí solo ya causa un cambio importante en el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Y pues ese crecimiento de esa nueva vida dentro del cuerpo pues conlleva una serie de cambios, dolor de espalda en el tercer trimestre, aumento de peso, que la piel se tense y se formen estrías, que las mamas terminen de madurar, que el carácter y el cerebro cambie completamente producto de las hormonas y ese sentimiento de maternidad comience a desarrollarse. Entonces, pues, ya por sí ya él, dentro de su contexto, conlleva una serie de cambios, como el hecho de que ya con 8 meses de embarazo, 9 meses de embarazo no te puedas acostar de lado, sino ya no puedas ni respirar. Como me dicen mis pacientes, doctor, no puedo respirar, o sea, tranquila, ya casi pasa, son 2 o 3 semanas y se acaba. Pero dormir no volvés a hacerlo hasta que tengas 40 años.
Ay, Dios. y cuando se vayan de la casa, porque sí, es todo un cambio en la vida de la mujer. En la vida de la paciente con artritis, en algún momento, igual que con las pacientes como con lupus, se intentó hacer el planteamiento de que no quedaran embarazadas, sobre todo con los pacientes con lupus. Y muchas veces en tiempos anteriores, inclusive cuando yo me formaba, la recomendación de algunos de los profesores y de los maestros nuestros era no se embarace. Eso ha cambiado y cada vez más tenemos embarazos exitosos y a término con mujeres que logran realizar su sueño de su embarazo, su bebé y familias muy, muy contentas. ¿Qué pasa con las pacientes con enfermedades reumatológicas? Bueno, la artritis generalmente es más frecuente entre los 40 y los 60 años en esta segunda etapa, no así el lupus, que es más frecuente en la etapa reproductiva. Sin embargo, como nada es cuadrado en la medicina, eso se entremezcla y tenemos pacientes muy, muy jóvenes con artritis, muy, muy jóvenes y que pues tienen un proyecto de vida. Y lo primero que uno les dice es, tienes que tener cuidado de no embarazarte tomando los medicamentos. Y a la siguiente cita llegan con la prueba positiva. Doctor, adivine qué, estoy embarazada. Y probablemente hoy me esté viendo una paciente que en la cita anterior yo le escribía, vamos a comenzar a la metrotexate, no te embaraces. Y me viene con la fotografía del ultrasonido y son gemelos. Ella misma decidió, dice, voy a esperar 15 días a que me baje la menstruación y comienzo el tratamiento. Y gracias a Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque el uso de ciertos medicamentos como el metrotexate y el ARABA tienden a ser teratogénicos durante el embarazo y tienden a producir defectos en el cierre del tubo neural. ¿Qué es eso? El desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, aparte de provocar un aumento en la incidencia de pérdidas en el embarazo, tiende también a producir malformaciones. Que si esas malformaciones, el producto llega a madurar y a desarrollarse adecuadamente, pueden ser malformaciones incluso incompatibles con la vida, ¿verdad? Provocando una carga muchísimo más alta para la paciente con artritis y una carga para ese nuevo ser humano que vamos a tener acá en nuestro planeta, ¿verdad? Junto con nosotros, ese hermanito más que vamos a tener cada uno de nosotros. Entonces, pues durante las pacientes que padecen artritis, que toman tratamiento, pues el principal o el primer consejo es, esto es una decisión de tres, el esposo o el novio o la pareja, ella, Y el por supuesto que es la principal, y el médico, el reumatólogo. Es una decisión que se tiene que tomar entre tres. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar el momento exacto de remisión, se tiene que planear como cuando uno intenta despegar un avión y decir, bueno, no tiene anemia, esta paciente no tiene leucocitosis, no tiene glóbulos blancos altos, tiene sus plaquetas normales, tiene una función renal normal, no vamos a producir una sobrecarga en el riñón o en el corazón de esa paciente porque no tiene un problema cardíaco, artritis no ha afectado corazón, no ha afectado pulmón, entonces puede desarrollar un embarazo normal, lo primero. Lo segundo es, bueno, ¿quieres quedar embarazada? Vamos a planearlo. Vamos a aumentar las dosis de ácido fólico, que es sumamente importante para contrarrestar los defectos, sobre todo el metrotexate y el ARABA, y vamos a eliminarlos. Si lo hacemos de la forma más natural y más consciente, ese proceso con el metrotexate nos puede tardar hasta 3 meses. Nosotros llegamos, quitamos el metrotexate y 3 meses después la paciente puede ya intentar quedar embarazada. Con el ARABA nos pasa diferente. El ARABA, pues en realidad hasta un año después encontramos el metabolito A177 dentro de la sangre de la paciente. Entonces existen algunas salidas, que es como el lavado con carbón activado o con otro tipo de sustancias y medir ese metabolito que generalmente las empresas farmacéuticas que distribuyen el medicamento, pues como obligación o como labor social, deberían facilitar el acceso a medir los niveles del metabolito del ARABA en sangre para que la paciente tenga un embarazo seguro y esté tranquila. Sin embargo, aquí viene la buena noticia. La mayoría no hacen caso. Ay, Y la doctor, es más mayoría, frecuente de lo que la gente se imagina, ¿correcto? sí, es súper frecuente. O sea, digamos que la mayoría llega y de un pronto a otro dice, doctor, estoy embarazada. Y la sorpresa se la lleva a uno, tal vez como se la llevan los papás. O sea, oh Dios, ¿y ahora qué? Qué Vamos a ver que reto, todo ¿verdad, esté normal. doctor? Qué Sí, reto para ustedes.
se vuelve un reto increíble, ¿verdad? Y entonces, pues, no queda otra que comenzar a ver ese embarazo. Y lo primero es que se debe manejar como embarazo de alto riesgo. Entonces, Mónica, todo paciente embarazada que esté siendo atendida en un primer nivel por la medicina familiar o por el médico general, el general practice, que generalmente es el que capta ese embarazo en las áreas, el médico de cabecera de cada una de las comunidades, pues entonces ese médico está en la obligación de hacer una referencia a un hospital de una mayor complejidad, un segundo o un tercer nivel de atención, donde un ginecólogo experto en embarazo de alto riesgo pueda llevar ese embarazo y ver a esa paciente. ¿Cada cuánto debe verse una paciente con un embarazo de alto riesgo que tenga una enfermedad inmunológica? Las veces que sean necesarias. En promedio, debe tener una consulta por mes. No debe pasar de eso. ¿Por qué? Porque debemos tomarlo como un embarazo de altísimo riesgo. El riesgo de pérdida del embarazo es muchísimo más alto que en la población normal. Sin embargo, no es tan alto como en el lupus, pero sí es alto. Y dentro de las cosas importantes es que tenemos que estar encima de la anemia. Ya de por sí la anemia fisiológica del embarazo se presenta y la anemia durante el tratamiento o durante la enfermedad por actividad tiende a hacerla un poco más severa. Entonces eso atenta contra el bebé. El uso de esteroides, si la paciente está utilizando los esteroides, puede producir retraso del crecimiento intrauterino, o sea, bebés más pequeños a la edad gestacional, o puede producir unos oligoamnios, que es la disminución del líquido con el que el bebé está dentro de la cavidad uterina, dentro de su placenta, ¿verdad? Entonces, ese líquido amniótico tiende a disminuir. Entonces, ¿qué debería hacer el ginecólogo en ese momento? Pues seguirla, y la cantidad de consultas necesarias es la cantidad adecuada. Correcto. O sea, no podemos hablar de que 3 o 4 consultas de alto riesgo o 2 consultas de alto riesgo o que el perinatólogo me la va a ver una sola vez, sino la cantidad de veces necesarias, y tiene que individualizar la paciente. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Tengo una muchacha de 26 años que queda embarazada, pero su artritis inicia a los 20 años siendo severa a nivel de caderas. ¿Tú crees que esta paciente se queda en un primer nivel de atención, llega a un hospital periférico, la van a poner a pujar con una artrosis de caderas? No puede, no va a poder. Y eso es algo que tiene que tomar en cuenta inclusive el ginecólogo. La artritis no afecta a la columna cervical, pero afecta a C1 y C2, que son las únicas 2 vértebras que tienen en membrana sinovial. Una artritis muy agresiva que te produzca daño a nivel cervical a la hora de venir y pujar a esa paciente en una mesa de partos, podría lesionarse sus cervicales perfectamente. Asociado a esto, estas pacientes van a sufrir muchísimo más lo que es el recargo de las articulaciones con el aumento de peso. Entonces, si vienen y tienen problemas en tobillos, rodillas, caderas, van a tener muchísimo más dolor porque se va a recargar. Ahora, viene una buena noticia. Hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Y también después vienen cosas no tan buenas. Entre el 50 y el 60% de las mujeres que tienen una artritis entran en remisión durante el embarazo, que eso nos ayuda montones a eliminar los medicamentos que generalmente causan muchísimo más problema al bebé y a la paciente. Entonces, un metrotexate tomado, 25 miligramos de metrotexate o 20 miligramos de metrotexate, ya sea subcutáneo, intramuscular o oral, más de las 9 a las 16 semanas con la hiperemesis del embarazo, los vómitos, los achaques, como le decimos aquí en Costa Rica, imagínate cómo puede estar esa mujer. ¿Qué le vas a pedir que gane peso? Si no va a parar de vomitar. O sea, de verdad, se vuelve algo que uno dice, qué pecado, o sea, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, no se trata de encasillar a la paciente como tal, sino individualizar a la paciente. Entonces, vamos a ver. Cristina tiene 25 años, únicamente le dio artritis en las manos, tiene una artritis muy limitada, generalmente tomó prednisona y plaquinol, no tiene problemas cardiovasculares, no tiene problemas en sus pulmones, no tiene problemas en sus caderas. Estoy completamente seguro de que su artritis no ha sido una artritis agresiva y se embaraza y su artritis entra en remisión, pues va a llevar un embarazo prácticamente normal. Ahora, Felicia
tiene 35 años, ya la consideramos una madre añosa. Sumado a eso, tiene 15 años de evolución de su enfermedad, tiene artrosis de rodillas, tiene daño articular en sus rodillas, tiene daño articular en sus tobillos, y sumado a eso también tiene problemas en su cadera izquierda. Ha tomado metotrexato y araba durante casi 15 años y queda embarazada. Entonces aquí vamos diferentes, o sea, aquí tenemos que estar encima de esa paciente y ya no se vuelve una paciente solamente del ginecólogo y del reumatólogo, sino que aquí hay que incluir al anestesiólogo para tomar la mejor decisión y saber que probablemente no va a poder dar a luz normalmente por un parto vaginal y que esa paciente probablemente vaya para una cesárea. Sigue siendo en este momento la vía natural de parto lo mejor, ¿ok? Exponer una paciente a un estrés quirúrgico por la inmunosupresión, por los defectos que ha tenido por el uso de la prednisona en la cicatrización, el uso de medicamentos que pueden provocar un aumento en el número de infecciones en la cicatriz o en la herida quirúrgica, pues va a exponer a la paciente un montón, ¿verdad? Y sí, ahí deberíamos nosotros, por supuesto, tener en cuenta ese tiempo. El esteroide o los esteroides como tales, prednisona, prednisolona, Xamen, el que vos querás poner ahí, todos ellos en menor o en mayor grado van a provocarnos problemas en la cicatrización. Entonces, ¿sigue siendo la vía vaginal la mejor vía para parto? Sí, sigue siéndola. A veces uno siente que la paciente se enoja cuando le dice, no, vamos a intentar una vía vaginal. ¿Cómo se llama? En la sesión de ginecólogo con reumatología, pues se decide tomar una vía vaginal y la paciente sale un poco molesta, pero porque tenía la expectativa de una cesárea, pero en realidad no es la mejor vía para que esa paciente se mejore en su embarazo. Y a mí me hace mucha gracia porque aquí los ginecólogos utilizan mucho la palabra se va a mejorar. No. O sea, no, porque ¿qué va a pasar después con la paciente con artritis? Entre las 3 y las 12 semanas, esa artritis va a volverse a activar y se va a activar horriblemente, ¿ok? Y un porcentaje muy, muy alto de esas mujeres van a tener una reactivación de su enfermedad. ¿Por qué Entonces, sucede eso, doctor? Eso pues, en realidad, igual que la artritis, todavía no lo es como sabemos. se activa porque sucede. Sí, claro, y parece un árbol de Navidad, o sea, con todas las articulaciones inflamadas, no se puede mover, esa mujer con el bebé de 1 mes, 2 meses, o sea, no puede alzarlo, Mónica, se vuelve terrible, o sea, y uno las ve en la consulta y dicen, doctor, ¿y ahora qué hago? Entonces uno busca medicamentos que sean compatibles con la lactancia materna, que esa es otra, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Hasta dónde le vas a suspender la lactancia materna a bebé? Porque es una de las frustraciones más grandes que existe en las mujeres con enfermedades inmunológicas y embarazo. O sea, no le voy a dar lactancia materna a mi bebé. Doctor, yo prefiero sacrificarme, pero es que ese sacrificio puede costarte los carpos, puede costarte tus manos o puede costarte una rodilla. Y el bebé ocupa una mamá funcional. Una Creciendo, y el peso va creciendo, el bebé crece. Claro. Y Entonces, qué ahí angustia. sí, se vuelve angustiante. Entonces, por ejemplo, tengo una paciente de la cual yo quiero mucho, tengo muchos años de verla. Ella queda embarazada y ella no hay ningún problema con que yo diga el nombre. Igual no voy a decir el apellido. Melissa viene y me dice, Doc, estoy embarazada. Pues en su embarazo fue una genialidad. Prednisona y plaquenil todo el embarazo. Alto riesgo, súper bien. El plaquenil se puede usar perfectamente durante el embarazo. Igual esteroide a la menor cantidad de dosis posible. Perdón, doctor, es una pregunta que llegó muchísimo en privado, bueno, que Ajá. conocer los tratamientos o esas opciones que puede tener, obviamente, que son tratamientos que van a depender del diagnóstico de cada paciente. Sabemos que algunas personas, estoy un poco ronca, no sé qué será lo que tengo. Ok. Pero si se me escucha algo es que estoy un poco afónica. Y es correcto lo que usted está diciendo, o sea, que van tomando, dependiendo del paciente, ese tratamiento, ¿no? En el caso de lo que estábamos comentando. Claro, hay que irlo individualizando. Entonces, por ejemplo, con Melissa decidimos prednisona y plaquenil durante todo su embarazo. A los 3 meses, posparto, se me activó y llegó inflamada completamente. Y yo le dije, bueno, ¿qué hacemos?
¿qué quieres hacer? Paramos la lactancia materna ya y comenzamos de nuevo con el tratamiento, porque metotrexato y Araba son incompatibles con la lactancia materna. Y otra cosa importante es que por una cuestión ética, los estudios de los medicamentos biológicos en pacientes embarazadas o en pacientes con lactancia materna, pues la evidencia que hay de esto es muy escasa, porque es muy poco probable que un investigador diga, voy a investigar cómo sirve un anti-TNF en un embarazo, ¿verdad? O cómo voy a utilizar tal medicamento biológico en una mujer que esté dando lactancia materna. Pues se vuelve toda una encrucijada porque la información es muy escasa y de muy baja calidad. Entonces, los estudios no nos dan un respaldo para su utilización abiertamente, como si, por ejemplo, utilizar un esteroide o utilizar el plaquenol, o inclusive algunos medicamentos, como por ejemplo como en el lupus, como la acetropina, que la puedes usar, aunque es clase C en embarazo y dice no se debe usar, usted la puede usar tranquilo, ¿ok? Tomando las previsiones del caso y haciéndole los hemogramas a la paciente. Con Melissa decidimos utilizar esteroides de depósito, que esa fue una opción. Utilizamos esteroides de depósito que nos dan 22 días, 2 meses de alivio, y nos la fuimos jugando con esteroides de depósito hasta que la bebé cumplió 6 meses, y a los 6 meses ya decidió parar la lactancia materna y reiniciar su tratamiento. ¿Qué tuvimos ahí? Pues tuvimos una persona muy feliz, porque por lo menos se sintió el hecho de llevarla hasta los 6 meses, y una persona que no sufrió tanta consecuencia durante su embarazo. Ahora, ¿por qué es importante ir a donde el reumatólogo? Que el reumatólogo también se incorpore al control prenatal y todo. Vos sabes que el sistema inmunológico es completamente individual. O sea, no es igual el tuyo que el mío, ni el de ninguna de las personas que nos está oyendo en este momento. Entonces, hay que individualizarlo. Como lo dijimos en la primera charla, eso es como el cuarto de mi hija, completamente individualizado. Aunque los cuartos de la casa sean iguales, el de ella es diferente. Tiene un póster por aquí, una cosa por acá, una estrella por allá, y un montón de escarcha en el suelo, y el desorden del adolescente. ¿Ok? Pues entonces, cuando nosotros llegamos a esto e individualizamos a los pacientes, también tenemos que individualizar la respuesta que va a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante? Como lo dije, los exámenes básicos. La vez pasada hablamos de un hemograma, de pruebas de función renal, pruebas de función hepática y un examen de orina, BES y PCR básico en todas las consultas. Doctor, pero yo me lo hice el mes pasado. No importa, te lo vas a volver a hacer. ¿Ok? La suplementación con hierro y ácido fólico, súper importante. Como en cualquier embarazo normal, aquí se ocupa el hierro y el ácido fólico. Intentar buscarlo, depende mucho de qué estés adscrito. Si, por ejemplo, estás en Colombia y tienes que ir a una entidad prestadora de servicios de salud y estás, por ejemplo, en una aseguradora que te da cierto medicamento o te lo da aparte, el hierro, el ácido fólico aparte, pues te toca hacerlo así. Si la aseguradora, por ejemplo, te da en la tele o en una sola pastillita con cubierta entérica, pues buena suerte, o sea, muy bien. Si la persona puede hacer el esfuerzo y conseguir este tipo de medicamento para evitar la sobremedicación o el pastillero, ¿verdad? Como dice una paciente, yo parezco una gallina picando maíz, dice, de la cantidad de pastillitas que tengo que tomar por día, pero lo que hay que hacer es individualizarlo. Entonces, yo reviso ese hemograma y mi paciente tiene anemia, pues entonces tendré que ver, pedir índices férricos, ver saturación de hierro, cantidad de hierro en sangre, y en base a eso, ¿cómo se llama? Tomar decisiones. Y tomar decisiones con respecto a cómo voy a suplementar a esa paciente. Ok, viene lo otro. La paciente me hace una leucocitosis y yo digo, bueno, ¿esto es infeccioso o es una leucocitosis del embarazo? ¿Hasta dónde puedo considerarlo normal? Ok, tengo que ver ese leucograma y analizarlo. Los segmentados son más del 75% de esas células. Ok, pensemos en infección. Ahí es donde es súper importante el examen de orina. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres van a tener una infección por una ITU durante el embarazo, y en su vida casi el 100% de las mujeres tienen infecciones urinarias. 1 o 2 infecciones urinarias por lo menos durante el transcurso de su vida. En el embarazo tiende a exacerbarse. ¿Y eso podría qué? Complicarse. Sí, podría complicarse. Y podría traerse el traste del embarazo. Y con un simple antibiótico y una simple cobertura antibiótica, un urocultivo, que nos diga a nosotros qué tipo de bacteria es y el perfil antibiótico que le debería dar, suficiente para que esa persona pueda terminar su embarazo o culminar su embarazo de una forma adecuada. Aquí el problema es cuando llegan con síntomas serios
y ya vienen con fiebre, vienen con mucha leucocitosis y todo, que hay que asumir. Entonces hay que ir a lo más frecuente. Entonces, pues se toma el examen de orina, se manda el urocultivo e iniciamos la cobertura antibiótica de una vez. Entonces, depende de cada caso. Ahora, la artritis reumatoide generalmente no nos va a afectar el riñón, sino con muchísimo tiempo, personas que tienen más de 40, 50 años tienden a hacer procesos de amiloidosis o cuando vienen con síndromes de traslape y asocian, por ejemplo, en España es muy dado que se toma como una entidad aparte la conjunción o la unión del lupus y la artritis. Se define como lupus. Yo también soy partidario de que es una enfermedad aparte y es una enfermedad que contiene tanto manifestaciones de artritis como manifestaciones de un lupus. Entonces esa paciente pues con muchísimo más cuidado, ¿verdad? Medirle el SCA y el SCB, que es el anti-RO y el anti-LA, a la semana 18 y entre la semana 16 y la semana 18 y entre la semana 26 y 30. ¿Por qué? Porque un SCA positivo en una paciente con un lupus o un rupus puede producirnos un lupus neonatal y puede producirnos bloqueos cardíacos neonatales. Entonces, ¿qué pasa si tengo ese marcador alto? Pues mi intención como especialista es que la vea un especialista en cardio infantil y que le haga un ecocardiograma intrauterino a la semana 18, en la semana 20 y después vuelvo a repetirlo entre la semana 28 y la semana 32. ¿Por qué? Porque si ese niño ya viene con problemas de bloqueo, viene con problemas cardíacos y todo, pues el neonatólogo va a estar preparado para recibir ese bebé en el momento del parto. Y ya vamos a saber que vamos a ponerle un marcapaso transcutáneo mientras el equipo de cardiología aborda a ese paciente. Y solventamos una tragedia en una sala de partos de un hospital regional o rural por el simple hecho de no fijarnos en ese pequeño detalle. Es importante, que es un detalle. doctor. Es importante, Sí. como ese detalle. Ahorita justamente hay una seguidora que escribió justamente con eso que creo que usted está comentando, Almairis. Es muy cierto en mi caso con lupus y artritis. Mi primer embarazo estuvo atendido por un equipo de reumatóloga, ginecóloga y perinatóloga. Así debe ser. Nació de 34 semanas, pero sano totalmente, justamente. Exacto. Y aquí la idea es, Mónica, llevarlo hasta la última semana, o sea, hasta la última semana posible, lograr la madurez del producto del bebé hasta donde no dañe a la madre. ¿Ok? Si ya la mamá comienza con problemas que son más frecuentes en embarazadas con lupus y artritis o con cualquier tipo de enfermedad inmunológica como la eclampsia o la preeclampsia o la hipertensión inducida durante el embarazo, y eso ya me está causando un problema serio, cifras tensionales altas, sufrimiento fetal, problemas renales, insuficiencia renal asociada, pues entonces hay que optar por interrumpir el embarazo, salvaguardar la vida de la madre. Entonces en ese momento, si logramos llevar el embarazo a un embarazo ya de 28, 30, bueno, 28 todavía muy temprano, pero aquí hemos logrado sacar adelante pacientes con 28 semanas, 27 semanas inclusive, y sé que allá donde ustedes es muchísimo más todavía, los ingleses inclusive 26 semanas y prematuridad extrema también han logrado sacarlo adelante. Pero someter a una persona a ese estrés no es la opción es llevar el embarazo a lo mayor que podamos, a la mayor cantidad de semanas. Ya con 30, 32 semanas ya se puede inducir una madurez fetal y como dice la señora que está oyendo, pues sí, claro, o sea, deberíamos hacer una consulta multidisciplinaria y esa paciente debería tener a su reumatólogo, a su ginecólogo y a su perinatólogo, y deberíamos incluir también aquí al anestesiólogo, porque el anestesiólogo, si se va a optar por una cesárea o se le va a poner una raquidia, una anestesia local para que la paciente pueda dar a luz de forma natural con un parto vaginal, pues entonces el ginecólogo también tiene que estar, el anestesiólogo tiene que estar completamente enterado de a quién va a llevar a sala de operaciones y a quién va a anestesiar, porque es de las cosas que inducen a más error el no saber contra quién voy a pelear. En el arte de la guerra, cuando lees ese librito que debería leerlo todo el mundo, ¿verdad? ¿Okay? Maravilloso. Dice que el buen general conoce mejor a su ejército enemigo que a sus propios hombres. Y en realidad así debería ser. El médico debería conocer la enfermedad con la que está peleando muchísimo mejor que a sí mismo.
y debería conocer qué va a pasar o cuáles van a ser las complicaciones posibles muchísimo mejor que un embarazo natural. Y el buen ginecólogo debería saber manejar las complicaciones, igual que el perinatólogo, tal como si se estuvieran presentando todos los días. Porque gracias a Dios, o sea, debería, ¿cómo se llama? O estaríamos viendo que son la menor tasa de complicaciones, porque la cantidad de pacientes con artritis y lupus sigue siendo una cantidad baja con respecto a la población general. Entonces no están expuestos a ese tipo de patología de forma diaria. Solo en los centros de mayor atención, pues a donde se refieren a alto riesgo y control, ya a pacientes un poco más complicadas, pues entonces ahí es a donde sí está acostumbrado a no ver 3, 4, 5, 6 pacientes por día con este problema y se vuelve ya algo más natural. Pero si estás en un hospital de cabecera, en un hospital regional, donde no es un caso de esos en todo el año, deberías estar preparado, porque te puede llegar esa mujer que nunca la mandaron a alto riesgo, que llevó su control con el médico de cabecera y que de un pronto a otro se te presenta y te nace ese bebé con un bloqueo, te nace, esa mujer no dilata y ya está el bebé en un tercer plano y no hay forma de que el bebé nazca. ¿Por qué? Porque esa cadera nunca va a abrir, porque estuvo lesionada. Entonces ya nos encontramos contra una tragedia y esa es una tragedia que es completamente evitable. Usted puede evitarlo en el momento en que usted dice, mi paciente con enfermedad inmunológica es una paciente individual, totalmente personal y un ser que se merece que lo individualicemos en el contexto como madre, como gestante y como futura madre de un niño que va a ser hijo de una madre con una enfermedad inmunológica. Entonces hay que verlo en el contexto de procrear, gestar y qué va a pasar después de parir, después del parto. Entonces son 3 contextos y en esos 3 contextos pues sí, evidentemente tenemos que ver todos, ¿verdad? A la hora de medicarlos. Maravilloso. Bueno, le voy a leer lo que están comentando aquí. Se están conectando de diferentes partes, desde Estados Unidos, Houston, desde Caracas, incluso colegas suyos, también reumatólogos que querían estar aquí presentes, desde Venezuela, Valencia. Desde Málaga nos comenta Aileen, que es una seguidora de Artrimony, y dice, ¿qué nivel del doctor? Necesitamos más profesionales como usted. Oiga, Lucía 8664, qué interesante cómo explica este doctor. Es que por eso yo quería que usted fuera la persona que de verdad nos explicara todo esto, doctor, porque hay mucha, el tema es tan complejo y usted está explicando y bueno, estoy realmente impresionada todo lo que hay que se necesita saber y se necesita conocer como paciente y yo creo que es importante, bueno, somos humanos y podemos meter la pata y yo no voy a tirar o sea, yo no estoy exenta de eso, pero es importante como paciente de artritis, lo importante que debemos tener conciencia a la hora de una decisión como la de quedar embarazados, porque de verdad que se pone en riesgo tantas cosas, la salud sobre todo y la vida de un ser nuevo, de un bebé, de embrión, o sea, es demasiado y todo el equipo médico que tiene que estar pendiente también a la hora de tomar esa decisión y hacer conciencia de que esto es bastante delicado. Yo lo veo bastante delicado porque cada caso es diferente. Uno de esos días llega una mamá muy enojada con la hija. La hija, 19 años y con un embarazo. Tiene una artritis reumatoidea juvenil. Entonces, yo lo primero que había que hacer era calmar a la mamá y decirle, vea señora, si el que hubiera salido embarazado hubiera sido su hijo, sí sería un problema. Porque lo normal en la naturaleza es que la mujer se embarace. Ahora, tal vez no fue el momento propicio o tal vez el momento ideal ni calculado, pero la naturaleza es un llamado al cerebro, o sea, increíble. Y que tire la primera piedra el que no. Entonces usted no puede echarle la culpa al paciente, es lo primero. Ya, si ya el paciente lo que sí es obligación de uno es explicarlo. Y explicarlo dependiendo del nivel de educación del paciente. No es lo mismo explicarle a una persona que venga de zona rural, que haya tenido una educación muy básica, a explicarle a una ingeniera química con 8 maestrías que probablemente sepa más de hormonas que uno mismo, ¿ok? Pero, ¿cómo se llama? Hay que adecuarse al paciente. El paciente no se tiene por qué adecuar al médico. Es el médico el que se tiene que adecuar al paciente. El paciente, yo le digo a mis estudiantes, tiene que ser como un elevador.
Todos vivimos en el mismo edificio, pero hay diferentes pisos. Entonces, yo bajo y subo en ese elevador dependiendo del grado de entendimiento que va a tener mi paciente. Y eso sin despreciar al paciente, y no es maltratarlo, sino es intentar ayudarlo a que entienda cómo se debe tratar las cosas. Si yo vengo y le digo, vea señora, es que su problema principal va a ser porque a la hora de venir a dar a luz, su dilatación y sus planos van a ser diferentes, o sea, se va a quedar sin decir, perdón doctor, no entendí nada, o se va a quedar callada y por pena no me va a decir. En cambio, yo le digo, vea, es que usted tiene un daño terrible en la cadera, tiene un daño en la cadera que no le permite abrir las piernas bien. Entonces, a la hora de pujar, si no abre las piernas bien, pues imposible pujarlo. ¿Ok? Tenemos que buscar alguna otra solución. ¿Qué otra cosa es importante? Tomando este tema del lupus, que, como te digo, hay detractores y hay gente que lo apoyan como enfermedad, pero lo que sí es una realidad es que tenemos pacientes con factor antinúcleo positivo. El 50% de los pacientes con artritis llegan a tener factor antinúcleo positivo en algún momento de su embarazo, de su vida, y inclusive durante las partes estas del embarazo, tanto pacientes con enfermedades inmunológicas como no, los anticuerpos anticardiolipinas están positivos. ¿Y qué son los anticuerpos anticardiolipinas? Son anticuerpos que pueden o aumentan la incidencia de pérdidas fetales, de óbitos y de abortos. Me llega una señora hace tiempo de una provincia de acá que se llama Guanacaste, una zona muy rural, y ya con 56 años me cuenta la historia de que ella vive sola, ya vive aquí en la capital y que nunca pudo tener hijos. Y yo, ¿y qué pasó? Contame un poco más. Yo tuve 8 abortos, doctor. Y en esos 8 abortos a nadie se le ocurrió de que la paciente podía tener un síndrome antifosfolípido asociado. Y ella llegaba por problema renal, por una insuficiencia renal y dolor articular, la había mandado el nefrólogo. Pues sí, efectivamente, la señora tenía un factor antinúcleo positivo, tenía el péptido cíclico citrullinado positivo y tenía un factor reumatoideo positivo. Y cuando le medimos las anticardiolipinas estaban positivas. Wow. Entonces, ok, ella no tuvo las pérdidas por problemas orgánicos, porque tenía un cuello que se le dilataba fácil, como le dijo el ginecólogo en su momento, ¿verdad? Que es que el cuello de ella no aguantaba el embarazo, sino que esos abortos los tuvo por la presencia de anticuerpos anticardiolipinas. Entonces, aunque se hable de que la incidencia de anticuerpos anticardiolipinas sea menor que en el lupus, o en otras enfermedades inmunológicas, o en el síndrome antifosfolípido primario, como tal, siempre se deben medir en un buen control ginecológico los anticuerpos anticardiolipinas y medirlos a las 12 semanas. Si hay persistencia o historia de abortos anteriores o pérdidas fetales antes de la semana 10, 3 abortos antes de la semana 10, o presencia de óbitos en la historia prenatal de la mujer, o historia de aumento de la presión arterial en la preeclampsia o la eclampsia, que es que se le suman convulsiones al final del embarazo, pues esa mujer, uno como médico, debería tener la acuciosidad de solicitar los anticuerpos anticardiolipinas. ¿Por qué? Porque con aspirinita hasta la semana 31, plaquinol y anticoagular, la cuneparina de bajo peso molecular como es el Clexane, ese embarazo usted lo lleva prácticamente a término y esa mujer puede ser una mamá feliz con su retoño en los brazos y es por cuidado específicamente poder llevar ese embarazo al final. Y cada vez, por eso te digo, existen muchísimas más posibilidades para poder hacer cosas y para poder mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades inmunológicas y en este caso las mujeres con embarazo. ¿Cuándo volver? Ahora sí, viene la parte fea. Como hizo Melissa lo hizo a los 6 meses. Yo tuve una paciente que logró mantenerse en remisión o con el mínimo, con actividad baja, por las diferentes clinimetrías hasta el año 6 meses, y hasta el año 6 meses le dio lactancia materna. Más bien la decisión fue de ella, ya hasta aquí voy a comenzar a cuidarme yo. ¿Qué cantidad de hijos debería tener? También es una respuesta que no podemos dar, la verdad. O sea, eso es muy difícil. O sea, la artritis es una enfermedad que ha existido
desde hace muchísimo tiempo, igual que el lupus. De hecho, son las historias estas de las brujerías que le echaron a la muchacha bonita que llegó Y a los eso es 15 años, 13 años y de pronto se le cae el pelo, se le hicieron úlceras, se le lesionó la piel y el mal de ojo que hablan acá en Centroamérica y el lacito rojo que se pone mucha gente por el mal de ojo que usted los ve cuando llegan las señoras con el lacito rojo acá y uno dice, pucha, y se lo ponen al bebé también. Pero dentro de eso, estas son enfermedades que son muy, muy, muy viejas. De hecho, Hipócrates, la historia de la medicina, el lupus osteomérico, el lupus herpético, la palabra solo lupus que viene del lobo, ¿verdad? El ataque del lobo de las zonas europeas, que eran ataques fatales, ¿verdad? Que terminaban con la persona. Ya solamente eso ya nos hace pensar que estamos peleando contra algo muy, muy complicado. Y la artritis reumatoidea, que se plantea en algunas situaciones de que ¿cómo se llama? Nosotros heredamos esa enfermedad hacia Europa con el descubrimiento de América, ¿verdad? Pero no es tan cierto porque se ha encontrado ya evidencia de que momias o personas momificadas que con erosiones de artritis, ¿verdad? Entonces, pues, estamos hablando de una enfermedad muy, 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 muy vieja que no a todo mundo le iba igual, entonces no tiene por qué ser una mala noticia estar embarazada y tener artritis. Eso es lo primero. O sea, no tiene por qué sentirse mal el paciente, pues es la naturaleza y uno no puede ir en contra de lo natural. Eso sí, el reumatólogo está en la obligación de explicarle los riesgos y claro. explicarle, decirle, vea, usted está tomando metrosexate de jarabe, está con un medicamento biológico, no es recomendable que usted se embarace porque el riesgo de que el bebé nazca con malformaciones es enorme y la paciente está en todo, todo el asunto para decirle, bueno, doctor, explíqueme mejor. Y entonces el doctor tiene que llegar y decirle, bueno, vea, se lo voy a poner así. Si usted no me hace caso, nos va a llevar el carajo a todos, ¿ok? Nos van a mandar allá al carajo, Es verdad. allá. Exacto, porque me va a meter a mí en un problema, porque no voy a saber qué hacer, o voy a tener que llamar a 3 profesionales más que estén conmigo, y usted va a tener que venir todos los meses o cada 22 días y hacerse exámenes todos los días sin reclamar. Porque usted quería ser mamá, pues va a ser mamá, pero va a tener que poner de su parte. Y Claro. aquí vamos 50 y 50, 50% del médico y 50% de la paciente. Por eso es una decisión de tres, Sí, total, doctor. el hombre, la mujer y el médico. Esa frase no, la llevo presente porque usted me la enseñó. Doctor, quiero Ujú. comentarle, aquí comenta, ay, me voy atrás porque los comentarios como se van bajando, van subiendo. Voy. Eh, este live está muy bueno, dice Almairi, muy bueno, muy bien explicado. A veces pienso que algunos médicos hasta culpan al paciente. Eso sucede muchas veces, yo lo sé. Claro, no, Almairi, tenés toda la razón. O sea, muchísimas veces a mí me tocó ver cuando estaba en formación cómo se regañaba a la paciente y le decían, yo le dije que no quedara embarazada. Bueno, ya estás embarazada, o sea, que ahora sí, busquemos una solución al problema. Eh, Mi pregunta es, ¿te explicó tu médico que no puedes quedar embarazada? ¿Tenías bien claro que tenías que suspender los medicamentos, el metotrexate 3 meses antes y el araba un año antes? O que si querías quedar embarazada tenías que ir a una consulta preconcepcional para no hablar de la artritis, sino hablar de tu futuro embarazo, suspender los medicamentos, ver si estás en remisión y suplementarte con ácido fólico a altas cantidades, porque hay gente que no le gusta dar ácido fólico con el metotrexate y el araba porque dice que le quita el efecto al medicamento. Sin embargo, eso no es tan cierto. Aparte de eso, hay un estudio de ácido fólico de casi 4.500 pacientes que se hace en Asia, donde dice que da protección cardiovascular. Entonces, los pacientes nuestros con artritis, lupus y enfermedades inmunológicas, ¿cuál es su principal causa de muerte? Ya después de los primeros 5 años, la enfermedad cardiovascular. Entonces, pues mi pregunta al Mayris es, ¿te dijo tu médico que no podías? ¿Te explicó? Ella tuvo dos Porque, hijos. sí, Ella pues cuenta no. así, ella lo comenta. Bueno, voy con el marido y después sigo. Después ella dice, en mi caso, tuve 2 embarazos y el segundo fue mejor que el primero. La niña nació de 37 semanas. Sí se puede con médicos como el doctor Molina, pero por supuesto, yo creo que con el doctor Molina todo se puede porque sobre todo su empatía No. y su manera de conectar, doctor, porque parece mentira, pero es tan importante esa buena explicación, como ponerse en el nivel, en la sintonía, porque aunque seamos expertos y estudiados en el mundo,
por los que no somos médicos a veces no entendemos y usted lo hace de la manera más cercana, más directa, más comprensible y eso es muy, muy importante. Yo siempre, una de los likes que hicimos, yo me quedé con esa frase suya en que si el paciente no entiende, vuelva a preguntarle a su médico, no entendí, me lo puede explicar un poco a mi nivel porque bueno, no lo entiendo y eso es lo importante. Yo creo que este live va a ayudar a muchísimas personas a que conecten con su médico, a que aquí hay una chica que es Aileen de Málaga. Gracias por despertar la ilusión de la mujer con artritis. Doctor, gracias por hacernos saber que con precaución sí se puede. Y yo quería hacer este live es por eso, doctor, porque tenemos quizás esa mentalidad y yo soy una de esas que por decisión propia pues no decidí ser madre no porque no quisiera ni pudiera, sino porque tengo mis condiciones de muñecas y hombros y yo decía, Dios mío, con un bebé que va creciendo y que yo no puedo a veces ni abrir una botella de agua, yo creo que no voy a poder ni andar con un coche, o sea, eso ya eso es una decisión personal, yo no estoy invitando a nadie a nada, pero cuando uno se siente a veces limitado en ciertos movimientos y en ciertas situaciones, yo dije, bueno, mira, a cuidarme y me han sucedido cosas también, pero como que no me tocó, en esta vida no me tocó, no sé si hay más, pero lo que sí es importante es poder saber que sí se puede, que si haces las cosas bien y si metiste la pata, pues busca a tu médico y sí, y hay que hablarle sin miedo. Y sigue y sé feliz y no te pongas triste y no te vengas en depresión porque siempre va a haber opciones y salidas. Y este live lo quería hacer con usted por eso, porque usted nos invita, doctor, siempre a tener una esperanza más allá de lo que podamos ver en el vecino o en el otro paciente. Y eso es lo grande. Yo siento que eso hay que verlo así, o sea, como te digo, individualizarlo es totalmente respetable. Yo tengo muchísimas pacientes que piensan y opinan igual que vos, que dicen, no, yo no quiero tener hijos. Tengo compañeras en el hospital que por decisión propia dicen, no, yo no quiero tener hijos. Y están casadas. Exacto. Adoptan sobrinos, adoptan niños, como lo pone Rampier, exactamente, que es otra opción y todo. Pero la mujer que ya queda embarazada y que ya esté aquí, o sea, que ya está montada en el caballo, pues no queda otra que apretar las espuelas y domar el caballo, porque si no nos va a botar. Entonces, hay que hacer la mayor cantidad. ¿Cuál es mi recomendación para los colegas reumatólogos que obviamente se les guarda todo el respeto del mundo? Se saben que existen opiniones y diferentes opiniones y todo. Crear clínicas de artritis o enfermedades inmunológicas y embarazo en sus centros. Comenzar a involucrar personal específico en ginecología, en anestesia y en reumatología para que se comience a formar el expertise, sobre todo en las regiones latinoamericanas, que es a donde los sistemas de salud son más débiles. Se debe comenzar a hacer experiencia en grupo. ¿Por qué? Porque cuando las decisiones son consensuadas, son decisiones mejor tomadas. A veces el médico, como vos lo decís, todos nos equivocamos, podemos equivocarnos y la razón humana nos da el primer paso para estar equivocados, el pensar que tenemos la razón. Eso es la primera equivocación más grande de todas. Entonces siempre hay que dudar. Yo lo pongo de ejemplo y mi mamá se molesta mucho conmigo porque yo digo, mami, yo dudo hasta de usted. O sea, no, pero... Exacto, yo si fuera en las cosas, cuando me dices que mi amiga tiene tal y tal cosa, yo, póngame a su amiga, porque mamá, o sea, usted me está contando, pero yo dudo de usted, entonces, necesito o sea, verlo, yo necesito oírlo y verlo, ¿ok? Y ¿cómo se llama? La paciente que está embarazada con su artritis, pues uno también ocupa verla, esa es la verdad. O sea, mire, escribe, doctor, oiga, Lucía, yo no tengo hijos, tuve 3 pérdidas, lo que usted comentó, Dios mío, hubiese tenido un doctor así. Olga, bienvenida a nuestro canal de artritis. Creo que te escribí por Facebook. Creo que eres tú la persona con la que estuve chateando esta mañana. Y gracias por conectarte. Y creo que también el doctor lo pueden buscar en su cuenta en Facebook también. Doctor, usted podemos, en caso tal, personas que requieran hacer alguna consulta en estos claro. Estamos de COVID-19 a través telemáticamente, ¿correcto? ¿Dónde lo podemos encontrar? De hecho, esa página es completamente pública. Se llama Dr. Eric Molina, reumatólogo.
es la página de mi clínica. Tiene un blogs ahí y entonces yo intento contestarles cuando salgo del trabajo y ahí me siento y contesto. No es pagada, no es nada, es completamente gratis. Hay información, todo lo que hacemos, por ejemplo, esto con Mónica se va a quedar ahí, la Y explicación, yo vamos a te lo buscar voy a todo. hacer pasar y esa Ajá, es la idea. Bueno, como a quienes están conociendo al doctor por primera vez, el doctor Eric Molina tiene su centro médico San Rafael en Costa Rica y aparte también es profesor de medicina interna de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, no hay que dudarlo, esa experiencia como docente y como didacta, doctor, porque usted nació con ese don, o sea, obviamente tiene una capacidad para explicar las cosas gracias. increíble, de una manera clara y precisa y llegando al corazón. Hay otras preguntas por acá. Doctor, véngase a España. Bueno, lo podemos invitar. Vamos a Ya invitarlo. estuve el año pasado en Madrid, me encantó, o sea, palabra, caminé como 23 kilómetros. Ah, Me conocí Madrid caminando. excelente. Desde Perú. Interesante tema. Saludos desde Perú. También Elena desde Venezuela. Ay, le están escribiendo de todas partes, desde Houston. Eh, Te felicito por esta cuenta y por estar clara en tu decisión de no querer tener hijos. Bueno, es que era un tema, tengo las muñecas comprometidas, el hombro comprometido, no tengo problema de caderas, pero yo, ¿sabes cuál fue mi conclusión, doctor? Que Ujú. independientemente de la persona que decida ser el padre de tus hijos, que considero que es una decisión súper importante para toda tu vida, es que al final, y va a sonar cómico, la que va a tener al monito, yo le siempre decía, es que la que va a tener el monito en siempre voy a ser yo, encima, para arriba y para abajo, porque yo si hubiese sido mamá, yo creo que yo hubiese sido la propia mamá pollito. Y, y mis No, muñequitas y mi hombro a veces yo digo, bueno, mira, tengo sobrinos, los hijos de mis mejores amigos, tengo un sobrino maravilloso de mi hijo de mi hermano y bueno, y no. creo que estoy llena de bendiciones también por otro lado, o sea, y Y no me tocas, siento frustrada para nada y por tocas eso. un tema importantísimo ahí que tal vez sea Sí, perfecto como para que quede como cierre, porque eso que estás diciendo, ¿qué es la pregunta que generalmente hacen las mamás cuando ya llegan con el bebé? Doctor, ¿y mi bebé podrá tener artritis? ese es otro ¿Y tema qué, también. qué hago para evitarlo? Y realmente es una preocupación seria. Y uno les dice, bueno, vea, si lo querés ver amarillistamente, vamos a transportarnos así como al tipo CNN, ¿verdad? Hacer el boom a todo así, o sea, si tiene más riesgo, ¿ok? Pero si lo querés ver como debería ser una noticia normal, o sea, la incidencia eh, va a ser de un 5% de riesgo en primer grado. Quiere decir que tiene un 95% de posibilidades de que nunca le dé. En gemelos idénticos con lupus, la incidencia de que el otro gemelo, que es idéntico genéticamente y es una copia al carbón completamente de la otra persona, es apenas del 20%. Entonces tiene un riesgo del 0.5 al 20% es altísimo, comparado si lo haces así. Pero si lo haces al revés, tiene el 80% de posibilidades de que no le dé nada al gemelo. O sea, tampoco es que le va a dar. Entonces, la buena noticia es esa, si sabes darla de esa forma. Sí, hay un riesgo, sí, pero veámoslo en los números positivos y comencemos a pensar positivamente, porque acuérdate que nuestro cerebro influye mucho en nuestras reacciones bioquímicas y biológicas eh, propias del cuerpo. Y el mentalismo o la parte en que uno ocupe la mente y cómo enfoque los pensamientos positivos hacia la enfermedad y hacia su hijo, hacia su embarazo, es básico para una buena salud. El sistema inmunológico responde al estrés. Y si usted está estresado, tiene un embarazo que le genera mucho estrés o tiene una crianza de sus hijos que le genera mucho estrés, usted nunca va a estar bien. Es verdad, doctor. Creo que nos quedan menos de 5 minutos. Y bueno, te felicito por esta cuenta y por estar clara en tu decisión. Nosotros no somos tus hijos, Moni. Gracias por darnos tanto regalo. Gracias. Elena también desde Venezuela. Yo tomé la misma decisión y no he tenido ninguna frustración. No, es que como dice el doctor, uno tiene que fluir. Yo soy muy positiva en Que todo, fluye. doctor. A mí la vida, yo desde que nací 7 mesina, con dos obstruido. Mi vida desde que nací soy un milagro y cada día es una ilusión maravillosa. Así que ¿qué más que vivir cada día en actitud positiva? Y ese es el mensaje que yo creo que usted también está dando. Para cerrar, doctor, ¿con qué nos podemos quedar? Una frase importante para Quedémonos concluir este live maravilloso. con que en este universo maravilloso en que tenemos un todo,
al que diferentes personas le llaman Dios, nada es casualidad y todo está perfectamente planeado. Así que si las cosas suceden, suceden por algo. Y cuando uno ya está en eso, lo que tiene que hacer es afrontar la situación. Y hay que afrontarla sin miedo. Eso sí, responsablemente. Perfecto, ya saben, el doctor Eric Molina lo pueden conseguir, lo pueden seguir en Facebook, en el Instagram. Yo igual coloco luego la información donde lo pueden tener, donde lo pueden contactar. Él es una persona que va a responderle en cuanto se desocupe de estar ahí. De verdad que súper agradecida, doctor. Creo que tenemos que seguir en otros live porque son muchas cosas de las cuales tenemos que seguir. Como todo el gusto del mundo. Y gracias Sí. por aceptar esta invitación. Para mí esto es un live maravilloso, un live lleno de muchísimas cosas bonitas porque hay que saber las cosas, pero vamos a quedarnos con todo lo bonito de este tema que es traer una vida al mundo, que es maravilloso. No, Mónica, eso es una maravilla, o sea, y el tema es que quien lo decidió lo haga prudentemente y que tenga el cuidado adecuado. Y quien decide no hacerlo, también no se sienta mal por eso, porque es una decisión totalmente personal. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Igual, para todos. Muchísimas bendiciones, cuídense muchísimo y bueno, nos estamos conectando. Gracias Gracias. por su tiempo. Buenas. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.